UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Muy bien, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reconfiguración que está habiendo a las cadenas globales de valor por todo el tema que está sucediendo actualmente en la guerra comercial. Nuevas oportunidades, nuevos retos para el comercio. Jorge. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Y pues sí, un tema por demás importante en esta realidad comercial en la que vivimos, André, y del que ya hemos platicado y explorado algunas aristas, ¿no? del mismo, pero no está de más dar una refrescada, como decimos coloquialmente, ¿no? A lo que ha venido sucediendo, sobre todo porque a veces es difícil comprender estas decisiones que toman los gobiernos de los países más involucrados en ella y cómo afectan de manera, ¿verdad?, indirecta muchas de las veces a otros países, ¿no? En Así esto es. que le han llamado la primera guerra comercial mundial, ¿no? Entonces, un nombre ahí ya para la historia, ¿no? Sí, Jorge, un tema muy actual, con mucha intensidad en los últimos días, últimas semanas, y que nos lleva pues a vivir en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Al menos económica. Hay mucha incertidumbre, entonces vamos a hablar de eso. Es un tema importantísimo porque esto tiene implicaciones para el trabajo, la producción, la llegada de inversiones, así que es un tema de la mayor importancia para México, para la economía, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué hay detrás de todos esos acuerdos y desacuerdos, o acuerdos fallidos que ha habido entre las nuevas potencias y entre la región de América del Norte también. De esas amenazas, ¿no, André? Que parece ser como que estás amenazando, luego te retractas y luego vuelves a lanzar una amenaza y... Sí, así es. Sí, y que le suma a este momento de enorme incertidumbre al que nos encontramos. Y para la gente de negocios la incertidumbre pues es lo peor, ¿no? Porque no pueden planear simplemente, ¿no? No pueden tener una claridad sobre dónde poner su dinero, sus apuestas, porque están cambiando constantemente las decisiones y eso afecta mucho, ¿no? Demasiado. A empresarios. Entonces, bueno, ¿cómo entender el reciente anuncio de Donald Trump? Pues que amenaza a México, a Canadá una vez más con una nueva imposición de aranceles muy reciente que acaba de suceder apenas esta semana al acero y al aluminio, ¿no? Con más aranceles, creo que ya estaba en 25% y lo ha duplicado, ¿no? Al 50%. Esto tiene afectaciones enormes y la perspectiva de cadenas globales de valor ayuda a entender un poquito esto, ¿verdad? Sí. Bueno, esta semana refiriéndonos a que ocurre esto finales de mayo, principios de junio del 2025, nada más para que quede ahí en la grabación, ¿no? Yo creo que es más del juego político-comercial que tiene el gobierno encabezado por Donald Trump de cara a empezar a preparar aún más el terreno de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos en la región de América del Norte. Ya incluso la presidenta de México dio una nueva declaración al respecto. Habíamos estado de alguna forma tranquilos. Lo vimos incluso esa tranquilidad reflejada en un peso bastante estable, ¿verdad? Incluso una recuperación de parte de la depreciación que se había dado en semanas anteriores cuando estaban estas fechas fatídicas por llegar y demás, lo recordarás perfectamente. Entonces, aquí de nuevo salen al reflector el acero y el aluminio, ¿no? Que tanto le preocupa, parece ser, a Donald Trump y compañía, ¿no? Así es, Jorge, y con enormes implicaciones para un montón de industrias, ¿no? Por ser un par de bienes fundamentales, ¿no? Para la construcción, para la manufactura. Entonces, agradecidos como siempre, Jorge, con UABC Radio, con Omar. Claro que sí.
por todo el apoyo para hacer realidad y producir estos episodios de Diálogo sobre China y el mundo. Empecemos entonces, Jorge. Bien. Es una guerra comercial, pero sabemos que más allá de los aranceles y el comercio hay algo mucho mayor, ¿no? Totalmente. Que es una lucha por la hegemonía mundial, tecnológica, pero también de propiedad intelectual, de competitividad entre estos dos gigantes. Así que hagamos un recuento. Lanzaste un buen título de un libro ahí, ¿no? Ahí hay un buen título, sí. Sí, claro que sí. Hagamos un contexto relativamente reciente, ¿no? De la guerra comercial desde 2018. ¿Cómo ves ese primer periodo, Jorge? Esto es parte de las acciones que el gobierno de Estados Unidos ha venido tomando para hacerle frente y tratar, según su postura, pues frenar un poco, contener, si pudiéramos utilizar ese término, el crecimiento tan acelerado y lo que ellos llaman una inundación de productos chinos a su país, ¿no? De manera unilateral, esto así fue, hay que decirlo como fue. Estados Unidos empezó a utilizar a los aranceles como la principal arma, ¿no? En una guerra comercial, el arancel viene a ser una de las principales armas que puede tener un país, yendo en contra de todo lo que históricamente, en otros tiempos, el GATT, el mecanismo de comercio, y a partir de los 90, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, había promovido, ¿no? Que es una disminución de los aranceles, de las barreras comerciales, para procurar que el comercio internacional creciera de una manera más armónica, ¿sí? Entonces, a partir de estas decisiones que empezaron a tomarse la década pasada de este siglo XXI desde el gobierno de Estados Unidos, es que vienen las reacciones, que esto pues es natural. Claro. A una acción viene una reacción y esto ha ido escalando al modo que llegaron estos pesos completos a soltar aranceles de 3 dígitos, ¿no? Así es. Jorge, entonces en ese primer periodo fue cuando hicieron esta apuesta desde Estados Unidos, ¿no? De contradecir todas las instituciones internacionales que ellos mismos impulsaron desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Todos los acuerdos de Bretton Woods, las instituciones internacionales, la OMC, pues todo eso estaba cambiando, ¿no? Esta nueva perspectiva. Así que sabemos, Jorge, más allá de eso, pues que estamos en esta disputa, ¿no? Que es más amplia que solamente el comercio, detener la inundación, el tsunami de productos chinos para el consumo. Es una guerra tecnológica, ya lo hemos dicho aquí. No es una novedad tampoco, ¿verdad? Porque estamos poniendo como punto de referencia ese primer periodo de Trump, pero esto viene también décadas y periodos y presidentes desde antes de Trump, ¿no? Sí, claro que sí. Esta disputa estructural que está habiendo con la tecnología siendo quizás, o el avance tecnológico chino siendo quizás el corazón, ¿no? De toda esta disputa y todo este enfrentamiento y la confrontación. Pero más adelante, con Biden, Jorge, vamos a ver que esto va a continuar, ¿no? Sí. Estas restricciones le va a dar una continuidad. Va a haber algunos cambios quizás en las formas, ¿no? Biden era más institucionalista, si se quiere, ¿no? Entender así su forma de manejarse. Hacía menos aspavientos, ¿no? Más diplomático, sí, entendía más, ¿no? De diplomacia. Digo, más de 50 años en cargos públicos importantes, pues sí. Tenía un colmillo muy... Así es. ¿no? Un colmillo muy largo, ¿no? Así es. Entonces, era más moderado en su narrativa, pero sí. Las restricciones continuaron hacia China. Entonces, Jorge, ¿algo que comentar sobre esta disputa estructural, sobre el periodo de Biden? Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, André, rápidamente para explicar algunos conceptos que se mencionan y se pueden leer, ¿no? O escuchar sobre este tema, ¿no? Un arancel es un impuesto, un impuesto que se utiliza en el comercio exterior. Sí. Ese impuesto tú lo puedes utilizar cuando importas un producto, es decir, que estás trayendo un producto del extranjero a tu país, o bien, en menor medida, es menos común, cuando exportas un producto, ¿no? Cuando lo vendes de tu país hacia el extranjero. Sí.
Entonces, ¿por qué es tan importante comprender o dimensionar, mejor dicho, esto que ha venido ocurriendo y se ha venido agudizando recientemente? Porque ese impuesto, Andrei, que la empresa que está trayendo el producto de fuera va a pagar, lo va a trasladar a quien va a comprar ese producto. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a observar un aumento de precio del producto que viene de fuera. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese aumento de precio, en términos teóricos, se conoce como inflación y va en una afectación directa al poder adquisitivo, al poder de compra de cualquier persona. De ahí la importancia, ¿no? del tratar de aterrizar todo esto mundial que está ocurriendo al bolsillo de ti, de mí, de nuestras familias, de nuestros amigos, de todo mundo, ¿verdad? Sí. Porque los países en la actualidad dependen de estar importando y trayendo productos del exterior. ¿Sí? Así es. Nada más quería hacer ese paréntesis, ¿no? Sí, esto tiene enormes implicaciones para el consumo y si los impuestos se imponen desde Estados Unidos, una sociedad que ha consumido muchísimo en las últimas décadas, pues va a tener enormes implicaciones, ¿no? Para esa dinámica que ellos han tenido en las últimas décadas. Entonces, Jorge, este desacoplamiento que se ha propuesto desde Estados Unidos lo que busca es sobre todo minimizar esa dependencia que tienen con China de productos de consumo, pero también de productos intermedios que luego se necesitan para manufacturar esos productos que van hacia Estados Unidos o llegan, ¿no? directamente allí para hacer procesos de manufactura, sobre todo en sectores clave, ¿no? para la economía de Estados Unidos y de China también. Hablemos de semiconductores, baterías eléctricas, inteligencia artificial, porque como hemos dicho antes en otros episodios, esta disputa, que no es la única que se ha dado en la historia de la economía y de la política mundial entre dos grandes potencias, donde una está avanzando y la otra está teniendo, pues, complicados panoramas, tiene una característica muy especial que es que están integradas, interdependientes, son estas dos grandes potencias y eso no ocurría no ocurrió en otras épocas, ¿no? Donde había quizás mayor dependencia entre una y otra, así que es un panorama complicado. ¿Qué tanto va a ocurrir? Pues bueno, un concepto que nos ayuda mucho a entender esto, Jorge, que pudiera ser el corazón, el núcleo de este conflicto, es el de cadenas globales de valor, ¿no? Algo que está cambiando, pero vamos definiendo qué son las cadenas globales de valor. Mira, Jorge. Esto que acabas de mencionar del desacoplamiento, Andrei, en esencia no está mal. Yo siempre he visto que esa parte que, volviendo a mencionarnos a Donald Trump, quiere lograr en su país, no lo veo mal. El tema es que creo yo que las formas no son las correctas y lamentablemente este acoplamiento, porque sería lo opuesto al desacoplamiento que hoy en día quieren lograr, este acoplamiento le permitió en gran medida a la economía y al empresariado estadounidense ser lo que hoy en día son. Claro. ¿Verdad? Entonces ahorita se ve como una especie de ir en contrasentido de lo que tú mismo utilizaste a tu favor durante décadas. Sí. Sí, aquí es donde creo yo que esto genera ese conflicto incluso mental para tratar de comprender por qué vienes década tras década operando y funcionando de una forma y de repente llega un personaje como Trump a querer romper esta inercia, ¿no? Sí. Porque esa parte de fortalecer la industria nacional, yo la veo bien, ¿verdad? Debería de ser una estrategia de más gobiernos. Es más, yo quisiera que desde México se hablara también y no nada más se hablara, sino se tomaran cartas en el asunto, incluyendo financiamiento, porque todo esto debe de ir acompañado con dinero. Sí. El detalle es que esta cadena global de valor está tan interconectada y es tan complejo romperla, ¿verdad? Que si lo quieres hacer, vas a causar una crisis internacional. Así es, Jorge, pues entonces tiene un sentido político desde Estados Unidos que se tomen esas medidas, pero
económico o empresarial no tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Esta decisión, porque son 6 décadas, por ponerlo de una forma, en la que se han construido estas cadenas globales de valor, de producción, y que los empresarios entienden muy bien y han sabido aprovechar esta dinámica de liberalización de comercio y romper estos eslabones sería muy impactante, ¿no? Para el la mundo economía, no para el está consumo. preparado para ello, ¿no? Así es. No de una forma tan abrupta como se ha estado manejando, ¿no? Entonces, eso tendría que ser un proceso paulatino, creo yo, André. Sí, ¿verdad? definitivamente. Poco a poco Como empezar todos a los fortalecer, cambios. Sí. ¿verdad? Y ofrecer en tu mercado interno ese bien nacional que reemplaza o sustituya al extranjero, Uh-huh. ¿verdad? Pero, ojo, hablando de 2 cosas fundamentales: precio competitivo y Uh-huh. calidad competitiva. Uh-huh. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Obligar a la gente a comprar y consumir únicamente lo producido en casa? Pues bueno, ahí irías otra vez en contrasentido del propio sistema económico que has promovido. Claro, ¿no? sí. Y de derechos, ¿no? O sea, la libertad de poder consumir lo que uno quiera, cuando uno quiera. Y de decidir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Jorge, volvamos a esta pregunta fundamental. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Es un concepto que no es nuevo, Jorge. Desde la década de los 50 se propuso por un autor, Alfred Hirschman, esta idea de encadenamientos o linkage, hablaba él, en donde sobre todo va a destacar en esa época la idea de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia atrás se refiere a toda la proveeduría que se necesita para producir un bien de consumo. Vamos a pensar en una computadora, pues necesita un montón de bienes intermedios, de recursos naturales también para producirla, y ahí entran proveedores y infinidad de bienes y recursos naturales que vienen de un montón de partes del mundo, países, procesos también que se dan en distintas partes del mundo, pero después los encadenamientos hacia adelante se refieren a ese momento en donde el productor ya pone a la venta ese producto y ahí hay otros procesos, servicios sobre todo, de logística, de transporte, de ventas, etcétera. Entonces es una idea para entender la complejidad que hay detrás de la producción de un producto, de un bien de consumo. Entonces es una idea muy interesante, a mí me parece, sobre todo porque la utilizan académicos de todo tipo, sociólogos, economistas, politólogos, utilizan este concepto de cadenas globales de valor, pero también empresarios, tomadores de decisiones, organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, utilizan este concepto, y destaco mucho esto, Jorge, porque eso no suele suceder con tanta frecuencia. Normalmente lo que lee uno en los artículos académicos o libros académicos, científicos también, se queda ahí, ¿no? En ese mundillo de la investigación académica, lamentablemente, pero con este concepto no sucede eso, ¿no? O sea, se ha puesto de moda, se utiliza un local, concepto que nacionalmente. trascendió de lo teórico a lo práctico totalmente, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, eso me parece interesante, este concepto. Sucede con pocos, la verdad. Pocos conceptos logran trascender más allá de los laboratorios de investigación, los centros de investigación. Este es uno de ellos, muy utilizado. En algunos casos se utiliza el equivalente de cadenas globales de valor por el de supply chains, ¿no? Cadenas de suministro también. Sí, entonces, que es un concepto relativamente más nuevo, ¿verdad? Que se utiliza más, como tú bien lo señalas, incluso para hacer énfasis de áreas de especialización de disciplinas como los negocios internacionales, el comercio internacional, ¿verdad? Sí. Entonces estamos ante un concepto que ha dado para toda un área de énfasis y de especialización, ¿no? De proveeduría, ¿no? Es todo un tema, toda una especialización. Vamos a poner un ejemplo aquí trayendo ideas, ¿no? Vamos a pensar, André, que ese teléfono inteligente que tú y yo usamos a diario, ¿no? Que tenemos hoy en día aquí en nuestros bolsillos o manos, necesitó algunos minerales, ¿verdad? De un país africano, ¿no? Entonces, este país africano manda esos minerales a una empresa en Vietnam, ¿sí?
Y esta empresa de Vietnam inicia el ensamblado de esta placa, que es la placa más importante de un teléfono, como la de las computadoras, y luego la manda a una empresa en China que va a ser la responsable de terminar el armado, importando cables de Indonesia, ¿sí? Entonces, y microprocesadores, pues tal vez hechos en Hong Kong, ¿no? Entonces armas el aparato, lo empacas, lo metes a un contenedor y una empresa danesa, ¿verdad?, va a transportar ese producto a través de todas estas rutas marítimas de las que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Va a llegar acá al continente y la va a descargar en un puerto estadounidense, en donde las empresas transportistas y de logística van a abrir el contenedor, bueno, lo van a transportar, van a llegar al lugar de la venta, y ahí es donde empieza la otra... El otro encadenamiento hacia adelante. Exactamente, del que tú hablabas, ¿no? Así es. La empresa distribuidora los mandará a las tiendas de conveniencia y ya tú y yo vamos a llegar a una tienda y vamos a ver un modelo aquí en cualquier plaza comercial, ¿no? Y vas a decir, mira, llegó el nuevo modelo de tal marca. Y ahí, ¡pum!, lo compras y además del producto vas a adquirir una serie de servicios que vienen acompañados de, ¿no? Así es. Más o menos. Muy buen ejemplo, ¿no? Jorge, que sucede en gran cantidad de marcas de teléfonos celulares estadounidenses y no estadounidenses. Jorge, han ocurrido estrategias recientes en las cadenas globales de valor. Después de la pandemia hemos visto nuevas estrategias. Una de ellas es la de China más uno, ¿verdad? Surgió durante la pandemia esta idea que los manufactureros debían considerar ante el congelamiento que tuvo la economía china, pero también la economía mundial. Los manufactureros del mundo entendieron que depender de una sola planta productora, así como es muy riesgoso. En este ejemplo que nos ponías, ¿no? Sí. Donde China hace gran parte de la producción, del ensamblado de ese producto, era muy riesgoso, ¿no? Era una apuesta que dependía de un solo lugar en donde se producían, y si ese lugar se cerraba, no iba a haber más ventas. Y hay que recordar que China fue de los últimos países en abrirse después de la pandemia. Tardó mucho porque tuvo medidas muy restrictivas para su población, para su economía. Entonces, la idea de China más uno lo que propone es que los manufactureros sí tengan una base de producción en China, quizás la principal esté allí por esa capacidad de producción que tiene el país asiático, pero además tengan una alternativa que pudiera ser, se hablaba desde esas épocas, India, Vietnam, Malasia y hasta México. Salió ahí en la conversación, ¿no? Como una alternativa muy interesante para los manufactureros para tener otra opción de manufacturas. México visto desde la óptica del mercado estadounidense. Desde luego. No así del europeo, donde ellos siguen volteando a Asia. Así es. Como la mayor parte del mundo. Así es. Esas ventajas que son clásicas cuando hablamos desde una perspectiva mexicana, ¿no? Pues destaca mucho el país por la cercanía que tiene con Estados Unidos, el TEMEC, los bajos costos de operación, de producción. Entonces ponían a México como un lugar interesante para esta deslocalización que veríamos que es el siguiente concepto también, Jorge, que es el nearshoring, pero bueno, ahí tenemos un montón de shorings, ¿no? Friendshoring, ally-shoring. El doctor Dussel Peters ahora habla de un security shoring, en donde sobre todo destaca la idea de atraer inversiones, también desde China, pero de Asia en general pudiéramos hablar, a estas zonas de confianza, entre comillas, donde México otra vez llama la atención, ¿no? Donde por lo que sea, ¿no? Por temas de alianza, de seguridad, pero también de cercanía, el país es atractivo en esta relocalización de las empresas para producir nuevas mercancías de consumo y que no nada más estén produciendo en China. Y visto desde China, pudiéramos decir hasta un país neutral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. México. Sí. Debido a que se ha mantenido ahí al margen de estas disputas, ¿verdad? Lo hemos platicado en otras ocasiones, como tal vez tú y yo desearíamos una mayor contundencia en algunas posturas y declaraciones
Mas, sin embargo, el gobierno mexicano, por lo menos el pasado gobierno, el sexenio anterior y lo que va de han sido muy cautelosos, ¿no? Entonces, de ahí que tal vez en este nuevo concepto del security shoring, México sea una opción para muchas naciones, ¿no? Mira, está ahí pegado al mercado más importante del mundo, nos atrae y es un país que de alguna forma representa una neutralidad. Así es, Jorge. Y bueno, hay casos también reales que se han dado en los últimos años para confirmar esta idea, ¿no? Que tuvieron pues en distintos lugares, pero luego los manufactureros la han llevado a cabo. Apple se ha expandido en India de manera importante en los últimos años, dejando esa única opción que parecía ser China. Luego, en el caso mexicano, tuvimos anuncios muy importantes por parte de Tesla, ¿no? De inversiones en Nuevo León. Parece que nos debemos de olvidar de eso. Incrementaron un poco las inversiones, entiendo, en México, pero no era lo que uno esperaba, sobre todo por el manejo mediático que tuvo. Destacaría mucho el segundo concepto que presentamos, o la estrategia del nearshoring, friendshoring, alishoring, lo que sea. No es lo que se esperaba, definitivamente, ¿no? Lo que hemos visto en los números de llegada de inversiones en México, definitivamente no es la expectativa que se estaba generando, ¿no? Tan solo ese megaproyecto de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, hablaban de una inversión entre 5,000 y 10,000 millones de dólares, imagínate. Sí. No, ni pensarlo ahorita. Aunque, pues ya empezaron las chispas a salir en ese dúo dinámico entre Elon Musk y el presidente Trump. Ya hay ahí rifirrafes, ¿no? Sí. Declaraciones. Vamos a ver. Yo creo que no. Yo creo que... ¿Ni con eso crees que vaya a llegar Tesla no creo. a Santa Catarina? No creo. No con ese peso de dinero, ¿no? Del que se habló. Sí. No sé si ahí incluso el gobierno pues nos engañó con esas declaraciones, ¿no? Una marca que, dicho sea de paso, y un personaje que llama mucho la atención. Yo creo que por eso se volvió más mediático todavía, ¿no? Claro. Sí. Este anuncio, ¿te acuerdas? Pero lo cierto es que he leído yo, André, que el nearshoring no ha sido lo que se prometió iba a ser para México. Tal vez tampoco la relocalización en general se ha dado con la contundencia que se esperaba que se diera. Claro. Todavía hay un montón de empresas importantes con sus apuestas firmes en China. Digo, esto al final de cuentas, André, es una ventaja competitiva que China difícilmente pierde contra algún país en el mundo, ¿no? Que les da un margen financiero mucho más atractivo a las empresas de este lado del mundo. Fabricas a costos bajos todavía, con alta calidad. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Aquellos que creen que todo lo que se hace en China a estas alturas de la historia es chafa y de baja calidad, yo creo que están equivocados. Y te permite márgenes de utilidades mucho mayores. Entonces ahí otros países en esta relocalización como México, a pesar de estar pegados y tener una frontera de más de 3,000 kilómetros con el mercado más importante y tal vez el mercado objetivo de muchas de las empresas, no las convencemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esas capacidades competitivas, ¿verdad? Para hacerlo. Así es. Ahí lo que comentábamos al inicio, tiene sentido político, pero económico y empresarial, híjole. ¿Y qué se impone al final, André? ¿Qué crees tú que se imponga al final? ¿Lo empresarial y económico o lo político? Bueno, dependerá de lo que ocurra ahí, la presión, el entendimiento que tenga el líder de Estados Unidos. El poder judicial en Estados Unidos en los últimos días se ha hecho presente en esta discusión, Jorge, y también es un nuevo actor que va a estar ahí argumentando. Tratando de hacer un contrapeso, ¿no? Haciendo un contrapeso, claro. Entonces, bueno, ya veremos. Jorge, también la dinámica de Estados Unidos es muy particular, ¿no? Con todo este lobby que se hace desde los empresarios, ¿no? Que hacen fila. Que es legal, por cierto. Así es, totalmente. Y argumentan por qué sí, por qué no. Tal medida es buena, mala para el país. Entonces, Jorge, vamos a hablar
de un recuento breve de esta dinámica tan compleja, ¿no? ¿Cómo vamos? Estos sismos o este sismo que ha habido con enormes réplicas en México y en todo el mundo, ¿no? Sí. Por las decisiones que ha tomado Trump. Bueno, desde enero de 2025, Jorge, Trump impone aranceles, tarifas a sus socios comerciales vecinos, con quienes tiene un tratado de libre comercio, Canadá, México, y con China también, con argumentos sobre el fentanilo. Impone estos aranceles. Más tarde va a hacer rebajas para México y Canadá, considerando No, que tiene un tratado de libre comercio con ellos, naturalmente. Entonces va a hacer algunas rebajas, no así para China. Y el 2 de abril de 2025, el Día de la Liberación, Jorge, para Estados Unidos, donde va a imponer aranceles prácticamente al azar, ¿no? Sí, sí. Ahí por ahí... Fórmulas que Sí. solo ellos entendieron, ¿no? Sí. Hay por ahí, ¿no? La leyenda de que con el ChatGPT se hizo esa decisión, ¿no? De cuánto arancel, a qué territorio. Y por ahí está la anécdota de Heard Island, ¿no? Un lugar que no tiene habitantes, al menos no habitantes humanos, ¿no? No, puros son animales. focas, sí. Y también le impuso aranceles, ¿no? A esa isla muy peculiar que estaba revisando hace un momento. Entonces, después a la Unión Europea 50% de aranceles y una semana después rebaja o suspende, perdón. Ahí fue una suspensión. A mediados de mayo, Jorge, hace muy poco ya, hace un acuerdo con China y llegan a la decisión ambos países que los productos chinos van a tener una rebaja en los aranceles de 145 que le habían puesto a 30%, y China va a tomar la decisión de bajar su arancel a productos estadounidenses de 125 a 10%. Aquí quiero hacer mención y recordar, Andrei, que estas declaraciones del gobierno de Trump provocaron una sacudida fuerte en las bolsas de valores. Sí, a ver. Y de ahí se desprende un tema que está pendiente todavía en Estados Unidos, porque se le acusó a Trump de que esta especulación e invitación a través de sus mensajes en redes sociales a comprar acciones o hacer ciertos movimientos para ciertas empresas, eso es penado bajo las leyes estadounidenses. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes utilizar información privilegiada para favorecerte a ti en la toma de decisiones a la hora de comprar o vender activos financieros en los mercados, ¿sí? Entonces por ahí, digo, poco se habla ahorita, ¿verdad? Pero se llegó a mencionar, incluso desde el Poder Judicial y del Legislativo, que eso se debía de investigar. ¿Por qué? A ver, el presidente sale y declara un arancel de 50% a Europa, ¿sí? ¿Qué pasa con acciones de empresas europeas cotizando en los mercados de valores estadounidenses? Caen, ¿sí? Entonces yo, como presidente, le hablo a mis camaradas, compra acciones de estas empresas, ¿sí? O lo escribo ahí en Truth Social o en X, en donde quieras tú, ¿sí? Que son los medios oficiales, ¿no? Ya son los medios oficiales del gobierno. ¿Sí? Y a los días, ¿qué creen? Siempre no. Y las acciones vuelven a recuperar valor. Pero tú ya compraste y te aprovechaste de la caída severa. Sí. Esa manipulación es penada y por ahí está pendiente. Se está investigando. Entendemos sí. Lo traigo a colación en esta relatoría que nos estás narrando, porque ocurrió por ahí entre el 2 de abril y mayo, ¿no? Todo eso, ¿no? En el Día de la Liberación, y ese momento donde ya entre que suspende y también rebaja muchos de los aranceles. Exacto. Ahí es donde se dan estos cambios de valor, ¿verdad? Es interesante, sí. Van a hacer investigaciones entonces para ver quién aprovechó esa coyuntura, Jorge, pero entiendo que no están tomando la decisión de quitar los aranceles que hayan interpuesto, que se hayan acordado, ¿no? En un momento. Entonces, esto va a continuar, ¿no? O sea, los aranceles que hayan quedado van a quedar, ¿no? No le están quitando esa tarifa a los países que sea, ¿no? Entonces, ya veremos, Jorge, cómo termina todo esto. Y bueno, el día de hoy, 5 de junio, Trump informa un nuevo acuerdo con China y que va a viajar al país asiático.
Se ¿no? acerca aquella visita, ¿te acuerdas que platicábamos? Ajá, sí. Donde se decía que se iba a reunir con Xi Jinping Ujú. y que casi era una reunión de festejo de cumpleaños, ¿no? Ajá, ahí está. Ahí está ya. Ya está anunciada. Jorge, vamos a ver qué viene más en esa visita que va a haber, que seguramente va a dar de qué hablar. Seguro. Así que estaremos atentos ahí para ver qué otros cambios, qué otras turbulencias va a generar esa visita en el comercio, en temas financieros, seguramente. Entonces, como se pueden dar cuenta en este relato de lo que ha sucedido en los últimos meses, pues una palabra que impera es incertidumbre, ¿no? O sea, no, como decíamos antes, los empresarios deben de estar planeando muy poco. El empresario que piense en invertir en cadenas globales de valor, pues no sé, no estará informado, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo. O estará dispuesto a apostar en un riesgo, operaciones de un riesgo muy alto. Sí, así es. Entonces estamos ante un momento con enorme incertidumbre, donde se están sumando otros actores, poder legislativo, poder judicial, desde Estados Unidos. Entonces, lo más reciente que ha pasado, además de ese anuncio, son nuevos aranceles al acero y al aluminio de México, de Canadá, los dos grandes socios. Están señalando que hay una triangulación de productos de Desde acero, China, ¿no? de aluminio, desde China, así es. Sí. Y esto, pues, supone un riesgo importante para nuestra economía en México y de Estados Unidos también. Jorge, ¿cómo ves estos recientes anuncios? Hay que recordar que la industria acerera en Estados Unidos, pues es histórica, ¿no? Sí. Es histórica, ha sido una punta de lanza, o lo fue, sobre todo para la industria automotriz, ¿verdad? Uh-huh. En esa región de el famoso Rusty Belt, ¿no? Uh-huh. Como le llaman en Estados Unidos. Y precisamente se sigue insistiendo en que estas triangulaciones, de las que también ya hemos platicado por aquí en otras ocasiones, pues es lo que trata de frenar o de contener Estados Unidos, ¿no? No permitir que el acero y el aluminio chino se mezcle con el mexicano y el canadiense y pase camuflajeado Uh-huh. con condiciones aduaneras favorables. Uh-huh. Aduaneras en el sentido de tramitología y de aranceles. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto de alguna forma también lo podemos entender porque es una especie de blindaje de lo que es la región de América del Norte, Uh-huh. donde se supone desde hace 31 años tenemos condiciones favorables los tres países. Uh-huh. Entonces, esto no viene nada más porque sí. Lo mencionamos al inicio del episodio, el acero y el aluminio son dos materias primas clave para muchas industrias, sobre todo una de la que también ya hemos hablado y seguiremos haciéndolo seguramente por el peso y la importancia que tiene para el mundo, como lo es la industria del sector automotriz. Uh-huh. Así ¿verdad? Así es. Fundamental es el acero, el aluminio para esa industria, también para refrigeradores, para latas de aluminio, donde hay un consumo de alimentos Sí. enorme. Entonces, en esta idea de cadenas globales de valor, el imponer estos aranceles a esos dos bienes tiene implicaciones importantes, como decías al inicio, Jorge, para el consumo de estos productos, ¿no? Automóviles, refrigeradores o sistemas de refrigeración y también productos enlatados. Así que eso va a tener implicaciones seguramente inflacionarios. Si esto continúa, si no hay una suspensión, si no hay una rebaja, lo que esperaríamos naturalmente es eso, ¿verdad, Jorge? Ahora, a ver, aquí también es importante, Andrei, recordar que debido a la codependencia que tenemos México y Estados Unidos, las controversias comerciales están a la orden del día, ¿eh? Esto Uh-huh. ha sido así. Yo recuerdo muchas controversias relacionadas al tema del aguacate, Uh-huh. de la madera, recientemente carne de animal, ¿verdad? Uh-huh. Que si son las gripes, que si son enfermedades, que se blinda, que se cierra, que se abre. Y esto es así. Esto es así. Los impactos vienen a afectarle a muchos empresarios mexicanos debido a que siguen descansando gran parte de sus ventas o de sus exportaciones al mercado estadounidense. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando el estadounidense te pone la barrera y te dice no,
No voy a seguir comprándote la carne de bovino, la carne de pollo, debido a que detecté aquí ciertas enfermedades. Pues el empresariado de este lado de la frontera se queda con esa mercancía, ¿no? Entonces, estas controversias son muy comunes. El detalle, volvemos a mencionarlo, es que las formas, utilizando esta arma, vamos a llamarle así porque estamos hablando de guerra, ¿no? Guerra comercial. Esta arma de los aranceles viene a ser muy ruda debido a que estamos bajo un tratado de libre comercio. ¿Verdad? Así es, Jorge. Estamos ante nuevas dinámicas comerciales. La geografía económica y comercial está cambiando. Tiene enormes transformaciones. Algunos ganan, otros perderán. Unos la tienen más fácil, otros más difícil. Quizás un ejemplo de un país que se está beneficiando de todo esto pudiera ser la India. Estamos viendo pronósticos de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional muy importantes para la India. Sí. En este año 2025, esa llegada de Apple a ese lugar debe de tener algunas consideraciones, ¿no? Y políticamente la India se conduce también como que no, trata de, ¿cómo decirlo? De no decantarse abiertamente por ninguno de los dos bandos, ¿te das cuenta? Lo mismo coquetea con unos que con otros y ahí va. Ya hemos dicho que deberíamos de estudiar más a este país, ¿no? Sí. Es un país que debemos de estar atentos a él. Alguien debe de crear un diálogo sobre la India y el mundo, Jorge, porque lo merece el país, ese gigante asiático. Necesita atención desde México, desde América Latina. Y bueno, México, Jorge, como decías hace un momento, con enormes presiones que son históricas, ¿no? Estas controversias, como decías hace un momento, se han dado desde que existe este Tratado de Libre Comercio para muchos productos de origen mexicano que van hacia Estados Unidos. Hoy estamos pagando el precio de esa enorme dependencia que tenemos hacia el mercado de Estados Unidos. Así es. Pero también a esa dependencia que tenemos de los productos desde China. 20% de las importaciones de México vienen desde China. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Es una cadena global de valor y de producción importante, consolidada, y frente a enormes presiones actualmente, México hoy más que nunca necesita una política industrial que se adapte a estos cambios. Un país que se está adaptando a este panorama que ya hemos revisado cuando hablamos de las 2 sesiones y de otros aspectos de sus planes es China. Está buscando automatizar sus procesos y tener una autosuficiencia tecnológica y económica. Y fortaleciendo su mercado interno. Así el chino cada vez tiene mayor poder adquisitivo, consume más productos hechos en su país. Así es. Y eso de alguna forma trata de reducir la dependencia de productos extranjeros, ¿no? Así es, Jorge. Y también está invirtiendo fuera, está saliendo a invertir. Es uno de los países que más inversiones tiene fuera de sus fronteras. Entonces está entendiendo el reto que tiene frente. Sabe que quizás no va a durar mucho, ¿no? 4 años para los chinos es un parpadeo, Jorge. Sí, no es nada. Lo pueden pasar con esa paciencia que caracteriza a los chinos, pero aún así están adaptándose. Entonces, América Latina también está en una situación muy tensa, se está enfrentando a una disyuntiva, ¿no? De, bueno, ¿es Estados Unidos un aliado estratégico? ¿Es China un aliado estratégico? ¿O están buscando nuestros recursos naturales, ¿no? Para producir estos bienes. ¿Se puede jugar con los dos a la vez? Ya vimos por ahí cómo a Colombia le está pesando, ¿no? Sí, ya tiene tiempo, pero ese memorándum de entendimiento para adherirse al proyecto de la Franja y la Ruta, como Panamá tuvo que decantarse por el del norte. No es fácil, creo yo. Incluso el apartado político de nuevo vuelve a ser fundamental aquí, sobre todo porque los países viven procesos electorales en medio de esta coyuntura que es la famosa guerra comercial. Entonces, parte incluso de las posturas, de las promesas, que luego sabemos no se cumplen, pero que sí te pueden ayudar a ganar una elección. Claro. ¿Verdad? Sí. Van a ser importantes aquí, ¿no? Desde luego. Ahora, pues, ¿qué va a hacer nuestra presidenta, nuestro gobierno? Tendrá que, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, André, y creo no nos cansaremos de decirlo, pues
tener varios escenarios, ¿no? Varios escenarios sobre la mesa de negociación de cara a lo que se avecina con esta renovada que quieren dar al famoso TEMEC, ¿verdad? Así es, Jorge, necesita hoy más que nunca México y América Latina llenar un vacío que es el de la política industrial. Hoy más que nunca, si no se tiene eso, vamos a perder y perder mucho. Empleo, producción, llegada de inversiones, así que se necesita sí o sí una política industrial adaptada a estas condiciones que estamos viendo tan cambiantes, ¿no? Es todo un reto político, pero... Nos dejarán desde el norte que los latinos desarrollen su propia política industrial, logren cierta independencia en sus decisiones, y ahí también yo creo que siempre ha estado bajo este cobijo, ¿no? de esa doctrina Monroe. Yo no creo, Andrei, sinceramente, que los latinos hayamos decidido por nosotros mismos vivir bajo estas condiciones económico-industriales, comerciales, durante tanto tiempo, con tanto recurso natural y potencial. Yo creo que aquí viene a ser parte de estar bajo el yugo de un actor que tiene formas que, híjole, en esta realidad se ven ya demasiado desgastadas y negativas, ¿no? Sí, es toda una contradicción, Jorge, ¿no? Pedir permiso para ser libres, ¿cómo crees, no? No debería de ser, ¿no? Tendríamos que sentir esa libertad para decir, a ver, esta va a ser nuestra política industrial en México, pero también en Chile, en Colombia, en donde sea. Entonces, bueno, es una necesidad hoy más que nunca esto. ¿A ti que te ha gustado hablar sobre globalización, desglobalización? ¿Cómo ves este momento, Jorge? ¿Es para ti una confirmación de que nos estamos desglobalizando? ¿Es una mutación de la globalización lo que estamos viendo? ¿Cómo interpretarlo, Jorge, desde esta perspectiva de la globalización? Yo sigo convencido y me uno a los que creen que estamos viviendo un fenómeno de desglobalización. No significa que la globalización como tal desaparecerá. Eso tal vez sea imposible de lograrlo y no sé si sea realmente lo adecuado. Mas, sin embargo, sí hay muchas evidencias en que todas estas posturas más de cerrazón, de volver a cerrar fronteras, de desatar una guerra comercial a través de la imposición de aranceles, de no respetar los acuerdos y tratados de libre comercio, son señales de que el mundo se viene desglobalizando. Es decir, la velocidad con la que hasta la crisis de las hipotecas, dice el Fondo Monetario, o la pandemia, diría el Deutsche Bank, veníamos globalizándonos, ya no es la misma, ¿no? Ahí está entonces, Jorge. Estamos viendo reconfiguraciones en las cadenas globales de valor, desglobalización, nuevas rutas del comercio, nuevas reglas, nuevas instituciones que se podrían estar creando, pero sin lugar a dudas lo necesario es que los países de América Latina, México, se adapten, tengan políticas industriales al nivel de los retos que tenemos enfrente. No podemos repetir esa pasividad que se tuvo en el siglo XX, Jorge, donde nada más actuamos desde una perspectiva manufacturera, de recursos naturales. De ven y explótame y aquí no tú hago casi nada, ¿no? Tú consume, ¿no? Tú disfruta. Sí. Eso no se puede volver a repetir en el siglo XXI. Los retos son enormes, pero necesitamos enfrentarlos si queremos atraer inversiones, generar trabajo. Y los recursos naturales son escasos, Andrei. Sí, se van a terminar. Se van a terminar. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Así es, Jorge. Un último comentario de tu parte, Jorge, para cerrar este episodio tan interesante. Como siempre, se les recomienda darle seguimiento a este tema. No es un tema sencillo, pero sí es un tema importante, diría yo. Y verlo con esta óptica, ¿no? De siempre contrastar, como siempre lo hemos recomendado acá, las posturas a través de los distintos medios, porque es muy interesante lo que está ocurriendo. Definitivamente. Estamos viviendo momentos históricos. Son puntos de inflexión, son momentos que van a cambiar por completo el futuro de la humanidad.
por así Sí, decirlo, sí. Jorge, por decirlo en pocas palabras. Nada más y nada menos. Así es, entonces, pues comenten ustedes qué opinan, si es un buen momento para hablar en serio del comercio global, de las cadenas globales de valor. Muchísimas gracias una vez más a UABC Radio, a Omar, por todo el apoyo. Nos escuchamos pronto. Un saludo a todas y a todos. Hasta luego. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.